consejeros, autoridades, amigos, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás Fillola y es para mí un verdadero placer poder presentarles Red Ganadera Caspe y el concepto Red Participada. La invitación que nos hizo el Instituto Aragonés de Fomento a participar en los premios CEX 2012 está siendo para nosotros una buena oportunidad de poder dar a conocer esta idea. Posteriormente, el jurado de los centros de excelencia consideró que esta práctica cumple con los requisitos de innovación, resultados y transversabilidad, lo que ha hecho posible que estemos hoy aquí. Para nosotros es un gran reconocimiento que se considere que el motor de nuestro desarrollo empresarial, Red Ganadera Caspe, reúna estas cualidades estando seguros que hace aumentar nuestra eficiencia y competitividad. Quizás la idea inicial fue mía, pero ha alcanzado la máxima expresión cuando un potente equipo de personas la hizo suya. Un grupo de personas que ha conseguido éxitos de este tamaño, ser premio Excelencia Empresarial en el año 2009 o ya alcanzar la finalista del premio Pilot del 2011. Además de conseguir más de 70 estatuillas de premios por toda la productividad en ganado porcino, aparte de otros reconocimientos varios que para mí son muy importantes. En los próximos minutos voy a intentar transmitirles lo que es nuestra empresa y lo que es nuestro sector. Evidentemente, la Cooperativa Ganadera Caspe es una cooperativa de primer grado, del sector primario, subsector ganadero, porcino intensivo y con unos asociados con estas características más importantes, entre todas, que es una empresa familiar, pequeña y mediana, con alto concepto de identidad propia, buena formación y capacidad técnica, pero mejorable formación directiva, localizada en el medio rural y además tenemos la gran suerte de tener relevo generacional. Las características de nuestro sector ganadero, del porcino intensivo, les puedo decir que es muy competitivo y eficiente, no piensen que es fácil, es competitivo y eficiente y desde luego todavía más con, digamos, los precios de las materias primas de los últimos años que están alcanzando. No es nada subvencionado, tiene una gran capacidad de absorber personal cualificado, desde licenciados en veterinaria, químicas, agrónomos, pero además con una vertiente de gestión muy importante, incorporando continuos avances tecnológicos y más de más I, en avances genéticos, nutricionales y en bienestar animal, pero además con una característica sobre estos avances tecnológicos que es muy sensible a la publicidad negativa. Cualquier cosa, digamos, que intentamos decir que aplicamos en avances tecnológicos, por ejemplo, en avances genéticos, enseguida sale manipulación genética. O si hablamos de avances nutricionales, nos sale enseguida el tema de transgénicos. O si decimos bienestar animal, salen ejemplos de maltrato animal. Ya no digamos cuando hablamos de tratamientos medicamentosos y se hablan de resistencias en hospitales. Tenemos un bajo poder de la marca. Eso nos permite que nuestros productos tengan poco valor añadido, si acaso es poder, digamos, de la marca corporativa de la empresa, pero no como producto. Y luego una reflexión, que no es el momento, pero sí que la quiero lanzar y no podemos extendernos mucho. En el reparto de la cadena de valor, en el sector primario, creo que deberíamos hacer una reflexión muy importante entre lo que es poder negociación versus el aporte real de valor. Solo hay dos tablas, no les voy a aburrir, pero esto me parece muy importante y la he querido poner entera. Esta es del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, para decirles que desde el año 98 aproximadamente, no está aquí, pero aproximadamente figuraríamos en el 1998, España era autosuficiente en la producción de carne de porcino. Es decir, teníamos un nivel de autoabastecimiento del 100%. 14 años después estamos en el 153%. Es decir, exportamos 1 de cada 3 cerdos que producimos. Imagínense durante estos años los avances tecnológicos de eficiencia que se han ido aplicando, digamos, para mejorar, digamos, nuestras producciones y ser competitivos en mercados internacionales. De todo este desarrollo importante que hemos dicho, de ese crecimiento tan importante, de pasar de un nivel de 100% de autoabastecimiento a un 153%, digamos que una gran parte se produce en estas dos comunidades, Aragón y Cataluña. Cataluña un 26%, Aragón un 22%, entre ellas un 48%. Recuerden que estoy hablando de porcino intensivo de capa blanca, no de ibéricos, que se realiza más en el sur. En una encuesta del CITA se nos dice que tenemos 4.300 puestos de trabajo directos en Aragón de personas que van a las granjas todos los días. Y cuando digo todos los días, es todos los días, de lunes a domingo. También digo a todas horas, porque también hay que ir a cargar cerdos por la noche para abastecer los mercados. Actualmente se está en desarrollo una encuesta para saber todos los puestos de trabajo que estamos directos. También estamos los fabricantes de piensos, unidades de gestión, personal, digamos, añadido. Posiblemente no. Yo creo, estoy convencido que duplicaremos esta cifra. Me gustaría ponerles ahora el vídeo Pilot 2011 promocional. El vídeo promocional del vídeo Pilot 2011 tiene un año, del año pasado participamos en la final, para que nos conozcan un poquito más, digamos, nuestro quehacer diario. Cooperativa Ganadera de Caspe.
La cooperativa ganadera de Caspe empezó hace 26 años, basando su negocio en el conocimiento de las necesidades de sus clientes, dividiéndolos en dos partes y dándoles lo mejor de sí misma. A los clientes internos, socios y asociados, medios necesarios para sus explotaciones ganaderas, innovando en servicios, productos y técnicas de producción. A los clientes externos, mataderos y consumidores directos, productos de alta seguridad alimentaria adecuados a sus mercados. En el año 2010, la facturación fue de 43 millones de euros. Comercializamos más de 100.000 toneladas de pienso y fueron cebados 300.000 cerdos. Cifras que manifiestan el esfuerzo logístico, valorado no solo por la influencia del coste, sino principalmente por la bioseguridad, bienestar animal y servicio en nuestras explotaciones. La cooperativa ganadera de Caspe cuenta con numerosos reconocimientos de productividad, certificaciones de calidad como alimentación animal certificada y trazabilidad en el sector porcino y de piensos, además de trabajar en proyectos de I+D. Es una empresa de servicios que atiende las necesidades que existen en las explotaciones ganaderas, fomentando la creación de nuevas empresas. En Cooperativa Ganadera de Caspe somos más de 200 personas implicadas en el proceso, fijando población y valor añadido en riqueza que se queda allí donde trabajamos, sobre todo en el medio rural. Bueno, este vídeo, como decías, del año pasado tiene algunas cifras, ya no son 26, son 27 años, y además unas cifras que son un poquito, bueno, bastante superiores, pero yo creo que para saber el quehacer diario, para nosotros ya era importante enseñarlo. Miren, nuestra actividad se realiza básicamente en esta zona noroeste de España. Los puntos azules significan poblaciones donde al menos gestionamos una explotación ganadera. Y los puntos, o sea, lo que nosotros denominamos cliente interno, ganaderos, sobre todo empresas familiares o empresas participadas por estas empresas familiares. Y los puntos rojos son nuestros clientes externos, son mataderos y salas de despiece. Si se fijan, si la estrella amarilla está acá, digamos, como centro de operaciones dentro de nuestra zona ganadera, porque a nivel logístico somos capaces de hacer más de 140.000 toneladas de pienso este año 2012. Eso significa que nuestro abastecimiento se desarrolla desde el interior de nuestras zonas más cercanas y a los puertos básicamente de Tarragona, aunque también algo de Barcelona. Nuestros productos, los cerdos de cebo, van a, digamos, a la zona catalana, a la parte norte de Barcelona y Gerona, donde tenemos unos clientes, muchos de ellos hace ya más de 30 años, y que han vivido todo lo que es la revolución, vamos a decirlo así, de ser de un 100% de autoabastecimiento a pasar, digamos, a uno de cada 3 cerdos, exportar uno de cada 3 cerdos de media en España. Pero una encuesta que hicimos nosotros a principios de este año, nuestros clientes exportan 2, o sea, 1 de cada 2, y su previsión en los próximos 3 años es llegar a ser 2 de cada 3. Estos señores han vivido esa revolución, digamos, del mercado nacional a la exportación y han hecho una inversión importantísima, inversiones importantes en los últimos 5 años. Les explico, en esta gráfica les podemos ver aquí digamos, la facturación de la cooperativa ganadera de Caspe en millones de euros. Pero prefiero, para hablar, digamos, como indicador real de nuestro crecimiento o de nuestra, digamos, de nuestra forma de trabajar, hablar de los miles de toneladas de pienso que producimos, porque la facturación se ve muy alterada según los precios de materias primas que el mercado nos obliga, digamos, a trabajar. Si se fijan, en el año 2006 hicimos 60.000 toneladas y en el 2012, y estamos ya a junio y las vamos a cumplir, serán más de 140.000. Eso significa un 15% anual. Un 15% anual sobre el año anterior. Eso significa duplicar la empresa cada 6 años. Por eso, nosotros, Red Ganadera Caspe, consideramos que es un motor muy importante, digámoslo así, de nosotros. Pero antes de explicar lo que es Red Ganadera Caspe, me gustaría decirles que hemos acuñado un término que es red participada, para distinguirla de otro tipo de redes económicas o de redes tecnológicas. Red participada la podríamos definir para nosotros que es una empresa de empresas del mismo sector. Un grupo de empresas de un sector forman una empresa, digamos, normalmente, en nuestra opinión, debe ser mercantil, para mantener una unidad de inversión y gestión que es válida para cualquier sector y tipo de mercado, que aglutina en sentido vertical y horizontal, es decir, puede ser, digamos, en un sector y además, si no en avanzar, en la cadena de valor. Opera tanto en territorio concentrado como expansivo. Pensamos que puede ser un operar en terrenos pequeñitos, en zonas, en comunidades autónomas, o bien terrenos mucho más extensos. Que debe ser dirigida por el equipo directivo líder, digamos, el equipo directivo de la empresa líder, la que mejor ha hecho las cosas. Pero es que además tiene que ser un equipo directivo de alto rendimiento contrastado en situaciones difíciles. Las ventajas competitivas que creemos que aporta esta red participada
es de innovación organizativa. Estamos hablando de unidad de gestión para todas. Y forman una alianza interempresarial participada. Y cuando digo alianza interempresarial participada, significa que han puesto dinero en esa empresa, que además aprovechan infraestructura común para optimizar los procesos y los recursos, con un criterio de inversión para el futuro unificada, para crear valor añadido, básicamente innovación y exportación, bajo el modelo de gestión, lo tenemos claro, FQM, y además con una financiación alternativa al sistema bancario. Ahora entramos ya directamente, ahora entramos ya a definir lo que es Red Ganadera Caspe, y los valores, la visión y los valores no le he podido poner, pero por cuestiones de tiempo, pero la misión no debo dejar de ponerla, porque la misión, que consideramos que es responsabilidad exclusiva del Gobierno Ejecutivo, la definimos como la viabilidad económica de las empresas que componen Red y la sostenibilidad, pero por favor, hablemos de perdurabilidad, no es un criterio medioambiental, perdurabilidad en el tiempo, económica de la empresa familiar, arraigada y desarrollada en el medio rural mediante la reducción de costes, incremento de la innovación, mantenimiento de una óptima imagen corporativa, conciliación familiar y laboral de los empleados, desarrollo económico y social de la comarca de Caspe y respeto al medio ambiente. Fíjense, ¿cómo desarrollamos Red Ganadera Caspe? En el año 1985 nació la Cooperativa Ganadera de Caspe. Yo entré a trabajar en el año 1990. En el 92 ya había empresas familiares que estaban colaborando de forma conjunta, digamos de una manera un poquito informal, en lo que es el cebo conjunto de cerdos. Pero eso lo institucionalizamos en el año 96 y lo hicimos mediante una AIE, una agrupación de intereses económicos. Fíjese en la palabra agrupación. Ya, digamos, ya vimos la necesidad de unir esas empresas familiares en determinados ámbitos de actuación que se dedicaba a lo que es el cerdo de cebo. En el año 2000 se fundó Ganar Sociedad Cooperativa para ayudar más, digamos, para que sea más fácil, para los inputs más baratos, sobre todo combustibles, para estas empresas familiares. Del año 2000 al 2005 se unieron 3 empresas más, Bajo Aragón Porcino, en el 2004, dedicada a la producción de animales para vida para las explotaciones de las empresas familiares, Agropecuario del Baratillo, que era para producir cerdos de cebo, y Trasegar 2005, que era una empresa de transportes. Aquí ya se estaba empezando a acuñar la idea del nombre de Red. En el 2010 aproximadamente le dimos forma y ya la acabamos de centrar en el 2011 cuando incluimos a la empresa Imporva SL. Y nos vemos en el 2012 con 2 empresas que están en periodo de adaptación, que dura entre 1 y 3 años, y que estamos convencidos que en este año habrán acabado ese periodo, con lo cual tendremos en estos momentos 9 empresas en Red Ganadera Caspe. ¿Qué es Red Ganadera Caspe? ¿Qué es? Lo más importante para nosotros como definición, es una empresa de empresas. En este caso es una SL, no es una asociación, no es digamos una federación, no es una unidad de servicio, es una empresa de empresas, pymes, familiares, cooperativas y mercantiles, con la idea de aunar sus esfuerzos en una economía de escala para ganar en competitividad, tener la misma gestión, una unidad de gestión en aras de conseguir mayor productividad, tener una unidad de inversión, un criterio de inversión para tener un crecimiento perdurable en el tiempo, mediante una escuela superior de personas y líderes, pero que sobre todo tengan claro que esté arraigado en la cultura local y en el sector. Los 4 pilares básicos de Red Ganadera Caspe serían atrapar y retener talento, evidentemente en forma de personas, conseguir los mejores profesionales para poder atraerlos y trabajar con nosotros. Atrapar y retener valores, tenemos muchos en las empresas familiares, no nos faltan, esto no nos va a faltar. Conseguir atrapar y retener recursos y procesos, optimizar, digamos, los recursos y mejorar mucho más los procesos. Pero sobre todo, digamos, saber atrapar oportunidades de negocio como hemos hecho este año mediante estas 4 formas. Cuando una empresa familiar tiene una oportunidad y va a una entidad bancaria, se encuentra con el problema de que la entidad bancaria nota que no tiene capacidad de gestión, pero es que encima los ratios económicos normalmente no le salen, digamos, y el banco o la entidad financiera o cree en las personas o no puede creer en el proyecto porque cojea. Si ese proyecto lo lleva una red participada o a Red Ganadera Caspe, como estamos hablando, asume la gestión de ese proyecto, pero es que además puede comprometerse poniendo dinero en ese proyecto. La entidad bancaria seguramente lo va a ver de otra manera. Pero si es que además conseguimos, con estos 3 actores el proyecto ya sale, pero si conseguimos aunar algo en comercialización, el proyecto tendrá todavía mucha más fuerza. Pero fíjense, también en una red participada, Red Ganadera Caspe, creó Trasegar en el 2005, porque puede adelantar, digamos, en la cadena de valor y creó una empresa de transportes. Evidentemente, si nos unimos con gente profesional del sector, se lo explicamos a las entidades financieras y se vieron la empresa familiar beneficiada, pues es lo que está funcionando Trasegar SL. Pero es que también podemos pensar en que un banco puede tener una oportunidad.
o llamémoslo de otra manera, un problema. Una empresa de ganado porcino que no haya gestionado bien, desafortunadamente, en los últimos años, y una entidad bancaria se puede ver con algo. Bueno, pues nosotros podemos escuchar perfectamente esa empresa, incluso comprometernos, gestionarla técnicamente y económicamente nosotros e intentar sacarla adelante, digamos, en aras de esa empresa familiar. Pero es que además puede haber otros inversores que tengan otras necesidades. Se me ocurre, por ejemplo, alguien que tenga un mercado para un cerdo que no esté alimentado con cereales transgénicos. Puede venir a nosotros, podemos estudiar digamos, el proyecto, podemos hablar con la empresa familiar para que lo pueda hacer y presentar ese proyecto a la entidad financiera, comprometiéndonos, también poniendo dinero, participando en ese proyecto. La última transparencia y la última tabla que les quería poner. Se nos pidieron 3 cosas, que fuera novedad. Para nosotros es novedad, pero es que encima no nace de una escuela de negocios o de una universidad, nace de un grupo de empresas del Bajo Aragón que se dedican a la ganadería. Lo segundo, resultados. Yo creo que son resultados, pero más resultados en todos los ámbitos. Y además en unos resultados que se basan en aportar conocimiento, en la productividad de los empleados y en los fondos propios para conseguir estabilidad y perdurabilidad en el tiempo de la empresa familiar. Y además que sea transversal. Yo creo que es una práctica que puede ser muy transversal para muchos sectores, para muchas empresas que en España tienen, digamos, la base de productividad, o sea, empresas productivas, pequeñas, pymes, pueden utilizar este sistema para, digamos, desarrollar, digamos, futuro. Espero que les haya gustado la presentación. Muchísimas gracias.